Para entender la historia de la Unión Soviética hay que ver unos años antes de su fundación, precisamente desde 1905 hasta 1922, año en la que ésta se funda. Antes de comenzar, quiero avisar que este video sería más que nada como un prólogo de la historia de la Unión Soviética. Así que ya advertidos, el día de hoy, Pura Historia presenta Historia de la Unión Soviética, prólogo. Por aquel entonces, en el Imperio Ruso había una monarquía absoluta, donde gobernaba el zar Nicolás II. Vivían en una fuerte crisis económica, ya que la economía rusa era prácticamente rural, y los habitantes rusos pasaban mucha hambre. Las diferencias sociales claramente se hacían notar entre la nobleza y el pueblo, o eras extremadamente pobre o eras extremadamente rico. Rusia estaba gobernada por la familia de los Romanov, que ya estaba más de 200 años en el poder. Obviamente nadie le podía llevar la contra porque asesinaba a quien se les cruce por el camino. Llegaba el siglo XX y llegaba la industrialización en toda Europa. Los campesinos se mudaban de los pueblos a las grandes ciudades para trabajar en las industrias, y así nacía la clase obrera en Rusia. Los obreros vivían en condiciones deplorables, con mucha hambre y miseria. Por eso en el campo y las fábricas se corrió la bola de una conciencia revolucionaria y comenzarían a protestar con ansia de revolución. La protesta más importante fue la Revolución de 1905, después de que el imperio perdiera la guerra ruso-japonesa. Estallada centrada en Petrogrado, actual San Petersburgo. Se dieron casos de terrorismo, huelga de trabajadores, disturbios campesinos y motines militares, teniendo todos en común una insatisfacción popular generalizada hacia el régimen del zar Nicolás II de Rusia. El gobierno respondió, reprimió y aplastó a la revolución. Sin embargo, se creó un organismo ajeno al Estado manejado por obreros, los soviets. El papel del Imperio Ruso fue lamentable en la Primera Guerra Mundial. Rusia fue el país con más bajas, con 1.700.000 muertos y 6 millones de heridos, y esto claramente incrementó el desagrado de la población con el zar. En 1917, en San Petersburgo, a principios de febrero en un duro invierno, hubieron grandes huelgas en las fábricas de la ciudad. Las manifestaciones crecían y policías y obreros se pelearon bestialmente. La situación iba empeorando y el zar decidió mandar más apoyo a los policías con una guarnición militar. Sin embargo, muchos militares de la guarnición se cambiaron de bando, hasta que toda la guarnición de Petrogrado se cambió de bando y la revolución venció. La Revolución de Febrero hizo dimitir al zar Nicolás II el 2 de marzo de 1917. El imperio, que ya tenía casi 3 siglos de existencia, había caído en unos pocos días en Petrogrado. Para acabar con el vacío gubernamental, se instaló un gobierno provisional que tenía liberales y socialistas moderados. En poco tiempo, los rusos empezaban a tener más libertades. No hubo represión contra los zaristas, se abolió la pena de muerte y se permitió la libertad de prensa. El gobierno provisional era muy débil. Como querían evitar que les digan antipatriotas y o traidores, cometieron el grave error de seguir en la Primera Guerra Mundial, por lo que los muertos seguían subiendo. Alemania, por su parte, hizo una jugada espectacular. La idea era mandar a Rusia a un líder revolucionario que estaba exiliado, para que cometa un golpe de Estado, con el fin de que Rusia abandone la guerra y que Alemania pueda concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Este líder revolucionario no sería cualquiera, sería el propio Vladimir Lenin. Los germanos le darían dinero a Lenin para que haga una gran campaña política. Las 3 ideas de Lenin serían: firmar inmediatamente un tratado de paz con el Imperio Alemán, colectivizar la tierra para que vuelvan a ser de los campesinos y claramente no colaborar con el gobierno provisional ruso. En junio de 1917, el ejército ruso fracasó en una ofensiva contra el Imperio Alemán. Los soldados no querían seguir luchando y las manifestaciones no hacían más que multiplicarse. Kornilov es una pieza importante de esta historia. El tipo quería que vuelva una dictadura militar para revivir el puño de hierro de los viejos tiempos del zar. Era la última esperanza de la nobleza y la burguesía. En agosto, Kornilov intentó derrocar al gobierno provisional y de paso hacer pomada a los bolcheviques. Ante la inutilidad del gobierno para defenderse, los bolcheviques decidieron defender la capital y evitaron el intento fallido de un golpe de Estado. Esto permitió a los obreros poder armarse y que varios presos políticos como León Trotsky fueran liberados. De hecho, los bolcheviques ya querían a Trotsky como presidente y Trotsky tendría que rivalizar con Lenin para ejercer la presidencia. El 6 y 7 de noviembre, o 24 y 25 de octubre en el calendario juliano, que era el que se utilizaba en esos tiempos en Rusia, casi sin derramar sangre, los bolcheviques hicieron con todo Petrogrado. Lenin cumpliría con sus promesas, pero volverían cosas como la restricción de la libertad de prensa y crearían una fuerza de inteligencia militar para acabar con sus opositores. Los bolcheviques decidieron hacer unas elecciones democráticas para la Asamblea Constituyente, pero como estuvieron lejos de ser los ganadores, Lenin decidió llevarse puesta la Asamblea Constituyente con la Guardia Roja.
Los militares, que tenían nostalgia de los tiempos del zar Nicolás II, decidieron reorganizarse y crear el Ejército Blanco, que estaba apoyada por las potencias occidentales, y comenzaría la Guerra Civil Rusa. Meses después, ya en 1918, el zar Nicolás II y toda su familia, que estaban arrestados en una mansión, fueron asesinados por orden de Lenin. El Ejército Rojo colaboraría con el Ejército Negro Anarquista de Ucrania para ganarle al Ejército Blanco. También los rojos tendrían que luchar con los mencheviques, una versión más moderada de los bolcheviques. La guerra civil y la Primera Guerra Mundial generaron que la nación se quede sin comida. El gobierno de Lenin decidió quitarle a la fuerza las cosechas a los campesinos para dárselas a las grandes ciudades. Esto no les gustó para nada a los campesinos y se organizaron para crear el Ejército Verde, que defendería sus tierras de las requisas y los reclutamientos forzosos. El Ejército Rojo, tras varias victorias consecutivas en la Guerra Civil Rusa, sería victorioso, terminando una guerra que dejó 2.500.000 de muertos en combate, entre 2 millones y 5 millones de muertos de hambre y 2 millones de muertos por epidemias. Ya en 1922, los bolcheviques fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nación cuya historia veremos en las siguientes partes. Por ahora yo me despido, espero que les haya gustado, dejen su suscripción, su me gusta, la campanita activada y sin nada mucho más que decir, nos vemos en la siguiente parte y hasta pronto.